La oportunidad que me da a través de su siervo, nuestro hermano Antonio, y que él me dijo, hermano, prepárese porque va a dar la lección que sigue. Trajeron su libro de A Solas con Dios. Amén. Bueno, pues vamos a seguir la lección que nos toca, la lección número 8, ¿verdad? La lección número 8, que está en la página 103. Sí, todos saquen su libro o su manual que tienen. Y antes de empezar, les voy a pedir que humildemente inclinen su rostro, cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración, porque estamos viendo esto, ¿verdad? La oración. Vamos a orar al Padre para pedirle su respaldo en esta mañana, para que su palabra sea expuesta, ¿verdad? Como Él quiere, no como nosotros la queremos acomodar. Padre Celestial, Padre nuestro, que habitas en los cielos, Señor, ten piedad de nosotros en esta hora, Señor. Gracias te damos, Padre, por el pan nuestro de cada día, Señor. Gracias te damos, Padre, porque nos has traído a este santo lugar que no es otra cosa más que casa de oración y puerta del cielo, Señor. Gracias te damos porque nos has traído con lazos de amor y misericordia. Porque sin haberte conocido, si no te hubiéramos conocido, Señor, estuviéramos en otro lugar, dándole el gozo a nuestra carne, a nuestras concupiscencias, Padre. Mas sin en cambio, tú tuviste misericordia para cada uno de los que estamos aquí congregados en esta hora, Señor. Gracias por tu eternal amor. Has extendido tu misericordia para cada uno de nosotros, los que estamos aquí reunidos, y todos los que no pudieron asistir el día de hoy, por cualquier causa, Señor. Ten misericordia y bendícelos en el lugar donde se encuentren. Bendice, Señor, a tu siervo de este lugar, a nuestro hermano Antonio, a su familia con la cual ahorita él está, Señor, allá en ese lugar, en Puebla, Padre. Pon tus manos de sanidad, Señor. Pon tus manitas de sanidad en las personas que lo necesitan en esta hora, Señor. Sé con tu siervo, que su estancia allá sea de edificación espiritual para cada uno de los que se encuentran alrededor de él. Señor, y a nosotros en este momento, danos reverencia, prepara nuestro corazón, Señor. Desarraiga todo lo malo, Padre, para que prepares nuestro corazón como buena tierra y que tu palabra caiga como una semilla que germine y que dé su fruto a su tiempo. Al 30 y al 60 y al 100 dará su fruto. Bendito eres, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, entonces tenemos ya tienen su libro en la página 103, en la lección 8. Amén. El título de esta lección dice: perdónanos nuestras deudas, ¿verdad? Amén. Vamos a leer la cita que está en Mateo 6, 9, 13, que es la que tenemos de base. ¿Sí? ¿Sí trajeron su Biblia? ¿Sí? Entonces, ábranla por favor en Mateo 6, versículo del 9 al 13. Vamos a leer. ¿Ya la tienen? Amén. Bueno, dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta es la base bíblica que hemos estado estudiando, ¿sí? A través de las otras 7 lecciones, ¿verdad? En la lección anterior, pues nos quedamos en
en el versículo 11 que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo, y estábamos viendo la provisión que Dios da, ¿verdad?, a todos sus hijos, cuando entramos en oración, en esa intimidad con el Padre, de pedir el pan nuestro de cada día. Así como en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, vemos que también nuestro Señor dio provisión de pan diario, el maná, ¿verdad?, a su pueblo de Israel. El pan nuestro de cada día se los daba a él también, a ellos también. Bueno, ahora lo que vamos a ver es del versículo 12, dos partes que dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y si vamos a Lucas 11:4, para ver a qué se refiere con y perdona nuestras deudas, ¿sí? ¿Qué quiere decir con perdona nuestras deudas? Vamos a Lucas, al Evangelio de Lucas 11:4. ¿Quién la tiene? Amén. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahí donde dice, perdona, aquí en Mateo dice, perdona nuestras deudas. Y en Lucas, ¿qué dice? Perdona nuestros pecados, ¿verdad? Así ya nos da más luz, ¿sí? Para entender lo que dice nuestra lección, perdona nuestros pecados, ¿sí? Bueno, ya vimos que es un pasaje paralelo en otro evangelio, pero lo usamos para que nos dé un poco de más luz, ¿verdad? Vamos a ver a qué se refiere del pecado, ¿verdad? Perdona nuestros pecados o perdona nuestras deudas. ¿Qué significa la palabra pecado? Vamos a ver qué significa la palabra pecado primeramente. En el Nuevo Testamento hay dos palabras que se utilizan para pecado, ¿sí? Una palabra de ellas es amartima. Esta palabra amartima significa errar en el blanco o no dar en el blanco, ¿sí? Se refiere a como si un arquero, han visto el cuadrito que ponen con una diana que es un círculo, varios círculos y un círculo grande en medio. Ese es el blanco al que le tiene que dar el arquero, ¿verdad? Cuando el arquero tira su flecha y no da en medio en el blanco, ¿sí? Eso quiere decir anartima, quiere decir errar en el blanco, y eso quiere decir pecado, ¿sí? Hay otra palabra también que dice parábasis, y esta significa traspasar un límite, ¿sí? Traspasar los lineamientos que pone Dios. Cuando tú pasas esos lineamientos, es parábasis, es pecado, a eso se refiere. Bueno, entonces nosotros esas dos palabras ya las tenemos, ¿sí? No dar en el blanco y cruzar la línea prohibida. Ok, eso es pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por cuanto todos erramos el blanco, por cuanto todos cruzamos y traspasamos los lineamientos de Dios, ¿sí? A eso se refiere. Pecamos, por cuanto todos pecamos, ¿sí? Algunas personas dicen, no, pero es que yo no soy tan pecador, ¿sí? Tan pecador como, vamos a ponerle el mocha orejas, ¿sí? Yo no soy tan pecador como Hitler. Él sí era un homicida, un multihomicida, ¿no? Yo no hago eso. Pero vamos a ver un ejemplo. Dice un ejemplo, que si Dios estuviera del otro lado del río Bravo, ven que el río Bravo, no sé cuántos han visto, aunque sea por video, cómo lleva de la corriente el río Bravo y qué tan profundo es. Si Dios estuviera de aquel lado,
y yo y otras dos personas estuviéramos de este extremo, ¿sí? Y estas dos personas fueran unos campeones olímpicos de salto, que el primero brincara y saltara 12 metros, pero no alcanzara a llegar hasta el otro río, cae, no sabe nadar y se ahoga. Le toca al segundo, corre, hace su salto, salta 10 metros, no alcanza a llegar a la orilla, cae, no sabe nadar y se ahoga. Me toca a mí. Yo no soy un campeón de salto, ¿verdad? Pero salto 1,5 metros, caigo y también me ahogo. Ahora la pregunta es, ¿cuál de los tres se ahogó más? Iguales. Los tres iguales, ¿verdad? Así está lo mismo con el pecado. Tú no puedes decir aquel es más pecador que yo, porque todos estamos condenados por el pecado que llevamos, ¿sí? Todos nos ahogamos y todos vamos a estar en esa condenación. Hablando del pecado también podemos ver que a través de las escrituras, en lo que se escribe, en las realidades que se escriben, hay una parte donde el Señor, nuestro Dios todo santo y misericordioso, Él hace que el mundo perezca en agua, ¿verdad? ¿Quiénes perecieron? Niños, mujeres, ancianos, varones, jóvenes, señoritas, perecieron, solo se salvaron 8 y algunas especies animales. Eso nos tiene que hacer reaccionar y pensar que el pecado delante de Dios es algo muy, ¿cómo les diré? Es algo que condena y tiene unas consecuencias eternas. Otra cosa que me hace pensar que el pecado es malo, es el infierno. El infierno pueden ser miles o millones de personas que van ahí o que van a ir ahí. ¿Por qué? Por el pecado. También eso me hace pensar que hay un lugar de condenación y de castigo para el pecado, que se llama infierno. Otra cuestión, la tercera, que es la que me habla que el pecado es horrendo, es que Dios, el Padre, mandó a su Hijo unigénito a encarnarse en un hombre, en el vientre de una mujer. A él, a su Hijo, lo latigaron, lo traspasaron, le pusieron una corona de espinas, lo insultaron, lo escupieron, lo golpearon, lo abofetearon, ¿sí? Y el Padre puso todo el pecado sobre sus espaldas y Él cargó con nuestros pecados, el pecado de cada uno de nosotros. El inocente pagó por el culpable, el justo por los injustos. Entonces, la inundación del mundo en agua, el infierno y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo son tres cosas que nos deben poner a pensar de que el pecado es horrendo y trae consecuencias eternas para cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Dice la siguiente página, en la 104. Vamos a leer donde dice: el apóstol Pedro dijo que el amor cubre una multitud de pecados. Y una de las maneras más importantes en que hace eso es a través del perdón. Lo más esencial, bendito y sin embargo más costoso que Dios hizo fue proveer al hombre el perdón de pecado. Es sumamente esencial porque nos mantiene alejados del infierno
y nos da gozo en esta vida. Es sumamente bendito porque nos introduce a una comunión eterna con Dios, y es sumamente costoso porque el Hijo de Dios entregó su vida para que pudiéramos vivir. Le damos la gloria a Dios. Dice en la parte de abajo: por eso nuestro Señor escoge como el siguiente tema en su patrón para la oración: perdona nuestras deudas. Ya vimos que era: perdona nuestros pecados, ¿verdad? Y ya vimos que el pecado tiene consecuencias y no es agradable a Dios, y son consecuencias eternas, ¿verdad? Dice la otra parte: como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? Esta parte de escritural también vemos el contexto de esa parte. Es el versículo 14 y 15. Es un contexto inmediato, así se le llama. ¿Para qué? Para reforzar lo que nos dice en la parte de arriba, donde dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Viene el verso 14 y 15 que dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Ah? Vemos que el contexto inmediato nos amplía más el texto que leímos, que perdona nuestras ofensas. ¿A qué se refiere? También debemos nosotros perdonar a los que nos ofenden, a los que nos hacen males. Bueno, vamos. En la página 105 dice el encabezado: el problema es el pecado. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a ir a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 24 al 32. ¿Sí? Aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí?, les menciona la condición del hombre que está en su pecado. Romanos 1, 24 al 32. Les voy a leer. Esta es la condición del hombre, ¿sí?, en su pecado. Dice así: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y el de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta es la condición del hombre que a través de las escrituras, de la palabra de Dios, si ustedes se ponen detenidamente, así estábamos, hermanos. Así estábamos practicando tal vez algunas de estas cosas que menciono, a lo mejor tal vez todas.
Como les decía hace rato en el ejemplo, decían, no, pues yo no soy tan pecador, que nada más he pecado una vez, o dos, o tres, ¿verdad? Entonces, aquí Dios, inspirando al apóstol Pablo, nos plasmó en las Escrituras, sí, ya la naturaleza pecaminosa del hombre. El siguiente encabezado en esta página, la 105, dice la obra del pecado. El pecado, lo que ya leímos anteriormente, es la enfermedad moral y espiritual para la cual el hombre no tiene cura. Dice en Jeremías 13:23, ¿podrá el etíope cambiar de piel? El etíope es una persona morenita, de piel oscura. ¿Podrá cambiar su piel a una piel albina? Una persona blanca que hasta el pelo, las cejas, las pestañas tiene blancas. ¿La podrá cambiar él solo? Claro que no. ¿Podrá cambiar el leopardo sus manchas? Hablando de la naturaleza, los animales, ¿las podrá cambiar? Tampoco. Dice, así tampoco vosotros podréis hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Así nosotros, nuestra naturaleza es pecaminosa, nuestra naturaleza es caída. Todo lo que leímos no lo podemos cambiar nosotros con nuestras propias fuerzas. La obra del pecado, dicen unos puntos más abajo, vamos a seguir leyendo. El pecado domina la mente. Esto está en Romanos 1:21 y nos indica a los hombres que tienen una mente depravada, que se ha entregado al mal y la lujuria. Así lo dice en Romanos 1:21. Por eso el pecado domina nuestra mente, el pecado nos domina a nosotros. Dice, los hombres no tienen una mente reprobada, que se ha entregado al mal y la lujuria. Dice el otro punto, el pecado domina la voluntad. Según leemos en Jeremías, ¿sí? Dice, los hombres desean hacer el mal porque su voluntad está controlada por el pecado. En Jeremías 44:15 al 17, se lo pueden leer también en su casa y lo pueden meditar y comprender. Aquí solamente nos da un panorama, ¿sí?, de lo que significa estos versículos. Dice que los hombres desean hacer el mal porque su voluntad está controlada por el pecado. Ya lo leímos también hace rato en las Escrituras. Dice el otro punto, el pecado domina las emociones y los afectos. Dice, el hombre natural no quiere que se cure su pecado porque ama las tinieblas en lugar de la luz. También esto lo podemos ver en San Juan 3:19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. ¿Sí? Entonces, el pecado domina nuestras emociones. Queremos andar en tinieblas, no queremos andar en luz. Eso es lo que hace el pecado, dominar nuestras emociones. Dice el otro punto, el pecado pone a los hombres bajo el control de Satanás, y esto lo podemos ver en Efesios 2:2. Esto en Efesios 2:2 nos enseña que los hombres son guiados por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. ¿Sí? Cuando nos hacemos hijos de desobediencia, el príncipe de la potestad de los aires, sabemos que es ¿quién? Satanás. ¿Sí? Le damos el control a él para que él se enseñoree de nosotros. ¿Por medio de qué? Del pecado. Dice el otro punto, el pecado pone a la gente bajo la ira divina. Según Efesios 2:3, los que no son salvos son hijos de ira. Cuando tú no has aceptado por fe el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, en esa cruenta cruz del Calvario,
cuando tú rechazas su sangre preciosa que Él pagó al Padre, tú no tienes salvación por ti mismo. Y dice la palabra de Dios que tú eres hijos de ira, porque la ira de Dios en contra del pecado va a caer sobre de ti, que no has aceptado aún al Hijo de Dios como tu único y suficiente Salvador. Dice el otro punto, el pecado somete a los hombres a la miseria. ¿Sí? Dice, tiene unas citas aquí, dice que Job 5:7, Job dijo, pero el hombre nace para el sufrimiento, así como las chispas vuelan hacia arriba. Dice Isaías 48:22, no hay paz para los malos. El pecado pone a la gente bajo, el pecado somete a los hombres a la miseria. El apóstol Pablo decía en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Sí. Él es el único que nos puede liberar de la condenación del pecado, que es la muerte espiritual, la separación del hombre con Dios, con su Creador, la separación definitiva y para siempre, eterna. Dice en la página 107, casi a la mitad, dice, como resultado de nuestro constante pecado, tenemos una deuda inmensa con Dios que ni siquiera podríamos comenzar a pagar. Es una deuda impagable, como la deuda que tenía el siervo malvado. Y esto lo podemos ver en Mateo 18:23 al 35, que ya después lo vamos a ver. Cualquiera que desea venir a Dios debe hacerlo reconociendo la severidad de su pecado y la magnitud de su deuda. Cada vez que nosotros cometemos un pecado, nos endeudamos con el Señor, porque estamos ofendiéndolo a Él. Cada ofensa que hacemos, cada vez que nosotros cerramos al blanco, cada vez que traspasamos los límites de su ley, ¿sí? Estamos endeudándonos con el Señor. Por eso dice, perdona nuestras deudas, en la frase que estábamos viendo de la oración anterior. Entonces dice el encabezado siguiente, el perdón es la solución, puesto que el problema más grave del hombre es el pecado, y ya lo vimos, ¿verdad?, anteriormente en la cita de Romanos 1. Su necesidad más grande es el perdón de sus pecados, y eso es exactamente lo que Dios provee. Lo que Dios provee, dice San Juan 3:16, vamos a leerlo porque ya todos nos lo sabemos, ¿verdad?, de memoria, pero vamos a leerlo para que veamos que Dios provee. 3:16 y 17, ¿sí? Vamos a leer San Juan 3:16 y 17 para que veamos la provisión del Dios eterno por su eternal amor y su misericordia para todos nosotros. ¿Qué provee Él? ¿Cuál es la provisión que da Él para el perdón de nuestros pecados? Dice San Juan 3:16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Gloria a Dios. Entonces el Padre Celestial nos da la provisión, y esa provisión es la provisión exacta para el perdón de nuestros pecados. Esa provisión nos las da por el amor a su creación, a la humanidad. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese amor del Padre lo manifestó dándonos, regalándonos
al unigénito Hijo de Dios, a su único Hijo, nos lo regaló para que fuera el único medio para la salvación de nuestras almas, para el perdón de nuestros pecados y transgresiones. Gloria a Dios. Vamos a la página 108. En la página 108 vemos dos encabezados que dice perdón judicial y perdón paternal. Vamos a leer los primeros renglones de donde dice perdón judicial. Dice así: los creyentes reciben el perdón judicial de Dios en el momento que ponen su fe en Cristo como su Salvador. Ese perdón es total en la realidad de la justificación. Por él, Dios nos declara justos en su Hijo. Como resultado, ya no estamos bajo juicio, ya no estamos condenados a morir, ni tampoco destinados al infierno. Pablo dice en Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús, para todos los que han creído en el unigénito Hijo de Dios, en ese sacrificio que Él hizo por ti, por mí, por todos los que creemos por fe en ese sacrificio, y aceptamos su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Él nos hace justos. Dice en los renglones más abajo de este mismo encabezado, más casi el último, dice: en el momento en que usted pone su fe en Cristo, su pecado pasó a Él y la justicia de Él pasó a usted, y Dios lo declaró judicialmente justificado. Esto lo vemos en Romanos 3, 24, 26. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Una vez nuestro pastor Antonio nos ponía ese ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? De cuando se ponía el saco y se lo prestaba, ¿sí?, a su esposita. Así nuestro Señor Jesucristo, Él toma tus pecados. Cuando tú crees en Él, en ese sacrificio que Él hizo en esa cruenta cruz, me dice: dame tus pecados, dame esas vestiduras manchadas de pecado, de sangre, de lodo, ¿sí?, putrefactos, dámelos. Y ahora yo me quito mi túnica de justicia, póntela. Y ahora sí le dice al Padre: Padre, mira, yo tomo los pecados de este hombre, de esta mujer, de este joven, de esta señorita. Sí, yo me hago cargo y responsable de ellos, yo pago por la culpa de ellos, pero ve, mira, él ya tiene la justificación mía. Y el Padre ve las vestiduras que te puso Cristo Jesús, y eres justificado delante del Padre. Justificado quiere decir, Él te ve sin culpa alguna, sin pecado alguno. Todos tus pecados fueron pasados al Hijo de Dios, cargados en Él. Ese es el perdón judicial, ese es el perdón para siempre. Para siempre somos perdonados de nuestros pecados. Dice la otra parte, el otro encabezado, el perdón paternal. ¿Sí? Dice los primeros renglones: desafortunadamente todavía pecamos en nuestra conducta porque aún no hemos sido perfeccionados. Y sí, hermanos, ¿verdad que todavía seguimos pecando? Bueno, dice la otra parte: de modo, como seguimos pecando, dice, de modo que requerimos constantemente del perdón, aquel que ofrece de gracia a nuestro Padre Celestial. El apóstol Juan nos advierte en una cita en primera de Juan 1, 8 y 9, que dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, cuando te pregunten, hermano,
¿Tienes pecado todavía? ¿Pecas todavía? Sí, ¿verdad? Si tú dices que no, te engañas a ti mismo. Así lo dice la palabra de Dios. Te engañas a ti mismo. Te quieres creer justo, sí, delante de los hombres. Dice la otra parte, si confesamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién? Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una condicional aquí, ¿verdad? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tienen aquí un ejemplo, por ejemplo, más abajo dice, por ejemplo, si uno de sus hijos pecara desobedeciéndolo, eso no cambiaría su relación. Usted aún es su padre o madre, listo a perdonar al instante, pero hasta que Él venga a usted a confesarle su desobediencia, la intimidad previa no será restaurada. Mientras que sabemos que nosotros seguimos pecando y no nos acerquemos al Padre en oración a pedirle que nos perdone cada uno de esos pecados, esas faltas que hemos cometido durante el día, durante la semana, ¿sí? Vamos a perder esa relación, esa comunión con Dios. Vamos a perder ese gozo, vamos a perder esas bendiciones, ¿sí? Así como el ejemplo que nos ponía aquí, que del hijo con el padre, cuando comete un error el hijo y no se acerca al padre, no hay relación, el hijo anda huyendo, anda por allá y no quiere confesar lo que él hizo, hasta que a lo mejor después sale, ¿verdad? Y mientras no hay comunión, y si nos acercamos al Padre, porque estamos viendo el perdón paternal, el perdón judicial ya nos perdonó todos nuestros pecados, pero el perdón paternal es acercarnos al Padre como un hijo. Nosotros como hijos nos acercamos a Él, ¿sí? Y con toda la confianza, sabiendo que Él nos perdona nuestros pecados, acerquémonos a Él, confesémosles nuestros pecados. Si es posible, decirle: papito lindo, papito hermoso, tú lo sabes todo, porque sabemos que eres omnisciente, omnipresente, tú lo sabes todo, en todos lugares estás al mismo tiempo. Tú sabes lo que yo hice, pero yo en este momento me reconozco, ¿sí? Porque confesar es ponerse de acuerdo con Dios en este caso. Yo me pongo de acuerdo con Dios y le digo: yo pequé, Señor. Papito lindo, papito hermoso, perdóname. Ahora ya no es un perdón judicial porque yo quedé perdonado por todos mis pecados. Es un perdón paternal que necesitamos día con día acercarnos a Dios para que Él nos abrace, nos escuche, nos acaricie, nos perdone. Y seguir en esa comunión con el Señor, teniendo esa paz, esa alegría con Él. Sí, que esa paz y esa alegría nos lo quita el pecado. Dice también en esta página, la 109, a la mitad pone un ejemplo de San Juan 13, 5 al 10. Dice que durante la última cena Jesús comenzó a lavar los pies de los discípulos como demostración del espíritu humilde y servidor que debería caracterizar a sus sirvientes. Al principio se rehusó Pedro, pero cuando Jesús dijo: si no te lavo, no tienes parte conmigo, Pedro se fue al otro extremo y quiso un baño completo. Jesús replicó y le dijo: el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio, ya vosotros estáis limpios. ¿Sí? Esto lo podemos ver en San Juan 13, del 5 al 10. Aquí en la versión de Reina Valera 1960 dice:
En el verso 10 dice, el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más los pies. Luego a veces aquí nos confundimos, ¿verdad? Cuando dice el que se ha lavado. No sé si alguien traiga otra versión, porque en las otras versiones ya viene con otra palabra. Alguien trae la de las Américas, Dios habla hoy, o alguna otra versión para que comparemos. La cita es San Juan 13, versículo 10. San Juan 13, el versículo 10, para que veamos a qué se refiere cuando dice nuestro Señor Jesucristo, el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más los pies. ¿Alguien tiene la otra versión? No. Bueno, en las otras versiones dice, el que se ha lavado. Esa palabra lavado viene traducido en las otras versiones y ya dice el que se ha bañado. ¿Sí? Cuando tú te bañas completamente desde la coronilla de tu cabeza hasta las plantas de los pies. A eso se refiere esta expresión que dice el que se ha lavado, el que se ha bañado completamente no tiene necesidad de lavarse. Ahí sí dice lavarse más que los pies. ¿Y a qué se refiere? ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que cuando ya hemos sido salvos, hemos sido bañados completamente. Desde la coronilla de nuestra cabeza hasta las plantas de nuestros pies, hemos sido bañados completamente. Entonces hemos sido bañados y no tenemos necesidad nada más de que lavarnos los pies. Ponemos un ejemplo. Cuando por la mañana, a lo mejor antes de venirnos al culto, nos tomamos un regaderazo, nos bañamos, nos cambiamos, ¿sí? Pero de repente escuchamos la campanita del camión de la basura. Dilín, dilín, dilín. Sí, es cierto. ¿Eh? ¿Nos ha pasado? A mí me ha pasado. A mí muchas veces. Sí, ¿verdad? Bueno, ya nos bañamos, ya nos cambiamos, ya estamos limpios. Entonces agarramos, muchas veces no tenemos preparada la basura junta. Estamos juntando la basurita, una de acá, otra del baño y otra, y ya agarramos el costal o la bolsa negra. Vamos, tiramos la basura. Llegamos y vamos a preparar el desayuno, las mujercitas. Nos lavamos las manos primero. ¿Qué hacemos? Nos lavamos las manos. Nos lavamos las manos. O se lava las manos o se mete otra vez a dar un regaderazo. Se baña toda completa. No, ¿verdad? Nada más nos lavamos las manos. Así es, a eso a lo que se refiere este pasaje. El que se ha bañado no tiene necesidad más que de lavarse los pies. Ahora, ¿a qué se refiere de lavarse los pies? Viene en la parte siguiente que dice: el acto de lavar los pies realizado por Jesús fue más que un ejemplo de humildad. Fue también una representación del perdón que Dios da en la continua limpieza de aquellos que ya están salvos. La suciedad de los pies simboliza la contaminación superficial diaria del pecado que experimentamos al pasar por las cosas de la vida. ¿Sí? Cuando en el caminar, en nuestro caminar de nuestra vida cristiana, saliendo de aquí de esta casa de oración, ¿sí? Estamos expuestos a pecar. Estamos expuestos a ensuciarnos nuestros pies, nuestras manos, a contaminar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra lengua. Ahora, reconociendo eso, que nos ensuciamos, vamos en oración, nos doblamos rodilla o simplemente el Espíritu Santo ya nos redargulló nuestro corazón y nos acercamos al Señor en arrepentimiento y vamos a decir: Señor, heme aquí, mira, Señor, he pecado con mis pies, he pecado con mis manos. Pero debemos expresarle concretamente lo que hemos hecho. Señor, vi con lascivia a
a esa mujer. Señor, vi con lascivia a ese varón, a ese hombre. Señor, de mi lengua, de mi boca salió una mala palabra. Señor, vi en esa mesa algo que no era mío y lo tomé. Señor, de mi lengua salió mentira. Queremos expresar ese pecado, lo que hicimos. No nada más decirle, Señor, pequé, perdona mis pecados. Amén. No, el Señor ya sabe lo que hicimos. Pero si nosotros nos ponemos de acuerdo en Él, en la confesión, a Él le agrada eso. A Él le agrada que seas sincero. Él ve tu corazón. Él ve cómo se lo es, la actitud que tú tienes hacia Él cuando le pides perdón. Dice otra parte, el pecado nos ensucia completamente. El pecado no nos ensucia completamente, ni tampoco puede hacerlo, porque hemos sido limpiados permanentemente. Y se refiere al perdón judicial, que ya lo habíamos visto. ¿No? Dice en la página 111, en un encabezado que dice aquí, la confesión es buena para el alma. ¿Sí? Dice en las primeras líneas, pedir perdón implica confesión. Los pies que no se presentan a Cristo no pueden ser lavados por Él. El pecado que no se confiesa no puede ser perdonado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto está en Primera de Juan 1:9. Esto significa confesar, básicamente estar de acuerdo, y cuando confesamos nuestros pecados estamos de acuerdo con Dios de que son perversos, malos, contaminantes y que no tienen lugar en la vida de aquellos que le pertenecen a Él. Eso que les decía, ponernos de acuerdo con Dios, ¿sí? Y confesar esos pecados perversos, malos, que nos contaminan, que no tienen lugar en la vida del cristiano. Dice en la página 112, el encabezado dice, perdonar a los demás es la prueba final. ¿Sí? Jesús nos da el prerequisito de perdonar a los demás con las palabras, la segunda frase que va de Mateo 6:12, que es el complemento de cuando nos dice perdona nuestras deudas. Dice la otra parte, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El principio es sencillo, pero aleccionador. Dice en la siguiente página, si hemos perdonado, seremos perdonados. Si no hemos perdonado, no seremos perdonados. Sí. Dice el siguiente encabezado, razones para perdonar a los demás. Nosotros tenemos un ejemplo muy grande, ¿sí?, para perdonar a los demás. El ejemplo más grande es nuestro Señor Jesucristo. Vemos en la vida de Él, cuando llegó el momento de la crucifixión, que Él primero pasó por un juicio, por 2 juicios, y luego ya después lo latigaron, ¿sí? Lo estuvieron insultando, escupiendo, golpeando. Dice los evangelios que su rostro ya no se reconocía a Él. ¿Se imaginan cómo era la inflamación de estos? Dicen los evangelios que le arrancaban la barba, que lo escupían a la cara. En el trayecto de cargar la cruz hacia el monte Calvario, lo iban latigando, lo iban insultando, lo iban diciendo muchas cosas. Llegó al monte Calvario, tendieron la cruz que él iba cargando y ahí pusieron su cuerpo encima de él, traspasaron sus manos con clavos, traspasaron sus pies con clavos, pusieron una corona en su cabeza, una corona de espinas, pusieron
le hicieron burla, se mofaban de él. Dice en el Evangelio de Lucas 23:34 que él, con una mirada tierna, miraba a todos, una mirada de compasión para todos aquellos que lo insultaban, que le traspasaron sus manos, sus pies, su cabeza. Él los miraba con compasión y con ternura, y solo dijo, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos a nuestro Señor Jesucristo como el mayor ejemplo para perdonar a nuestros semejantes. Nos han insultado tal vez, nos han maldecido, nos han hecho cosas que no nos agradan a nosotros, que nos hieren nuestros sentimientos, ¿sí? ¿Ustedes creen que a nuestro Señor Jesucristo no le dolía todo eso? Era un ser humano en ese momento. Siendo Dios, era también un ser humano ahí en esos momentos, cuando lo latigaron, cuando lo insultaron, cuando le arrancaban la barba, cuando le escupían la cara, cuando le daban con el puño cerrado y cerraban sus ojos. ¿Ustedes creen que en su corazón habría ese odio, ese coraje, ese resentimiento en contra de los que le estaban haciendo esas cosas? Él tenía una mirada tierna, que los veía con compasión a todos. Y por eso nuestro mejor ejemplo, debemos de seguirlo y debemos perdonar a nuestros semejantes. Esa debe ser una característica de nosotros como hijos de Dios. Nosotros que ya hemos sido salvos y que tenemos el Espíritu de Cristo morando dentro de nosotros, ahora ese Espíritu Santo, ese Espíritu de Cristo dentro de nosotros nos ayuda a perdonar a todos los que nos ofenden. No hemos llegado nosotros todavía hasta que nos claven nuestras manos con clavos, o nuestros pies, o que nos pongan una corona de espinas y traspasen nuestra cabeza. Todavía no hemos llegado a eso. Pero el Señor nos manda a que perdonemos a nuestros semejantes. Dice en la página 114 que las razones para perdonar a los demás, dice algunos puntos. La razón para perdonar a los demás expresa la virtud más sublime del hombre. El hombre exhibe lo majestuoso que es como creación a la imagen de Dios cuando perdona. Era lo que les decía, que cuando ya tenemos al Espíritu de Dios, debemos reflejar, ¿sí? Debemos reflejar eso que Dios ya puso en nosotros, en nuestro corazón, para reflejar la imagen de Dios en nosotros. Dice Proverbios 9:11, el discernimiento del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. En otra versión dice, el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Cuando nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, cuando todos nosotros perdonamos de corazón, con amor, le damos la gloria a Dios, porque se refleja el carácter de Dios en nuestro corazón. Dice el otro punto, libra de culpa a la conciencia. La falta de perdón no solo se levanta como barrera obstruyendo el perdón de Dios, sino que también interfiere con la paz, felicidad, satisfacción e incluso el funcionamiento adecuado del cuerpo. Cuando tenemos un corazón que no perdona, le damos a Satanás ventaja sobre nosotros. Y vamos a leer 2 de Corintios 2, del 10 al 11, para ver qué es lo que nos dice. 2 de Corintios 10 al 11. Gloria a Dios. ¿Sí? Bueno, ya
Dice 2 Corintios, ¿cuál dije? 2 Corintios 2, 10 al 11, ¿verdad? Bueno, dice la palabra de Dios así: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando nosotros no perdonamos, le damos ventaja a Satanás sobre nuestra vida. Aquí lo dice en la palabra de Dios. Es mejor perdonar, porque dice aquí en la parte última, pues no ignoramos sus maquinaciones. Las maquinaciones de Satanás es quitarnos esa dicha, esa comunión con el Señor. ¿Sí? Entonces es mejor perdonar para no perder ese gozo con el Señor, esa comunión con Dios. Tenemos que perdonar es de grande beneficio, ¿verdad? Para nuestra conciencia. Dice el otro punto: beneficia al cuerpo de creyentes, ¿sí? Beneficia a la iglesia. Probablemente pocas cosas han causado males a la iglesia como los conflictos que no se han resuelto entre sus miembros. El salmista advierte: si en mi corazón yo hubiese consentido la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Lo vemos? ¿Sí? Cuando tenemos algo en contra de nuestro hermano, nuestra hermana, ¿sí? Cuando tenemos ese odio, rencor, resentimiento, coraje, todo lo que tengamos en nuestro corazón, ¿qué dice el salmista? Si en mi corazón yo hubiese consentido la iniquidad, ¿sí? Cuando consentimos esa iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El Señor no nos escucha nuestra oración. Cuando tenemos todos esos estorbos en nuestro corazón, que tenemos algo en contra de nuestro hermano, en contra de nuestra hermana, en contra de nuestro esposo, en contra de nuestra esposa, en contra de nuestros hijos, en contra de cualquier familiar, de nuestros vecinos, no solamente en la iglesia. Dice la otra parte: el Espíritu Santo no puede funcionar libremente entre aquellos que guardan rencor y resentimiento. ¿Bien? El Espíritu Santo nosotros lo contristamos cuando guardamos ese rencor en nuestro corazón y no perdonamos a los que nos ofenden. El Espíritu Santo no te da el gozo, no puede desenvolverse libremente dentro de ti para que tú obres conforme a la voluntad de Dios. Dice otro punto que activa el perdón de Dios. Activa el perdón de Dios. Y esto lo vemos en Mateo 16, 14 y 15. Vamos al 6, 14 y 15. ¿Sí? Vamos a leerlo. Mateo 6, 14 y 15. Como el perdón activa, ¿sí? Activa el perdón de Dios también. Mateo 6, 14 y 15, perdón. Mateo 6, 14 y 15. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vemos que el perdón que otorgamos a los demás activa también el perdón de Dios hacia nosotros, ¿sí? Y entramos en ese gozo espiritual, en ese gozo también que el Espíritu Santo que mora en nosotros también va a tener. Ya no va a estar contristado, va a tener un gozo y nos lo va a transmitir y lo vamos a expresar en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestro comportamiento, en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de dirigirnos con nuestros semejantes, en el modo de dirigirnos con nuestros enemigos.
hasta nuestros enemigos se van a quedar sorprendidos, porque si les, es que le hice esto, lo insulté y le dije, pero Él me dijo, te perdono de todo corazón lo que me has hecho. Y eso activa también el perdón de Dios hacia ti. Gloria a Dios. Amén. Ya por último, es la muestra de un espíritu que perdona. En la parte de abajo dice que nuestro Señor ilustra la respuesta despiadada en la parábola del hombre al que se le perdonó una deuda inmensa, en Mateo 18, 21 al 35. Y vamos a desglosarla. ¿Sí? Bueno, viene desglosada y vamos a leerla. ¿Sí? Dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y cuando él comenzó a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. Un talento equivalía a 6,000 denarios, y los obreros ganaban 1 denario cada día laboral. Este esclavo hubiera tenido que trabajar 6 días a la semana durante 1000 semanas, algo más o menos como 19 años, para ganar solamente 1 talento. ¿Sí? ¿Y cuánto le debía el rey? 10,000 talentos. Si 1 talento lo iba a pagar en 19 años, ¿cuántos años se tendría que trabajar? Como 19,000 años, ¿verdad? Entonces no le iba a dar tiempo en toda su corta vida que iba a tener para poder pagar esa deuda. Dice, usted muy bien se puede imaginar que él no podía pagar, así que su señor mandó venderlo a él junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, y que se le pagara. Entonces el siervo cayó y se postró delante de él diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Su deuda era inmensa y hubiera sido imposible para él pagarla. No obstante, el señor de aquel siervo, movido a compasión, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Sí? El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le perdonó esa deuda impagable, ¿verdad? Dice, en el simbolismo de la parábola, el hombre se le perdona su deuda impagable, la cual representa el pecado, y haya misericordia en el rey, lo cual representa salvación. Sin embargo, el hombre abusa de este regalo maravilloso. Pues vemos que la misericordia de Dios es mucho más que los pecados que hemos cometido, ¿verdad? Pero muchas veces el hombre abusa, y lo vamos a ver cómo abusa de este perdón que Dios nos da de todos los pecados que hemos cometido. Dice, pero al salir, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndose de él, le ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo de rodillas, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Esta deuda, aunque era una suma considerable, era el sueldo de 3 meses, ¿sí? Pudo haberse pagado, pero era una cantidad insignificante comparada con la que debía el otro esclavo, con la que le había perdonado el rey. El Señor le escribe esto: cuando sus consiervos vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había sucedido. Entonces su señor le llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, y así como también yo tuve misericordia de ti? Y su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que le debía.
así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Nosotros consideremos, Señor, hermanos, cada uno de nosotros, consideremos de dónde nos rescató el Señor, de cuántos pecados cometimos. Cuando yo estaba leyendo esta parte, yo me acordé de cuando yo me convertí al Señor. Estaba yo leyendo la palabra de Dios y leí primero en Hebreos 8:12 y decía que todas mis transgresiones Dios las perdonaba y se olvidaba de ellas y las echaba hasta lo más profundo de la mar. Y seguí leyendo Hebreos. Yo no comprendía porque yo agarré así la palabra de Dios y la leía. Seguí en ese libro y me habló otra vez el Señor en Hebreos 10:17. También decía lo mismo, que Él perdonaba nuestros pecados, nuestras transgresiones, y se olvidaba de ellas y nos las echaba hasta lo más profundo de la mar. Cuando yo leí esas dos partes escriturales, por mi mente pasaron todo lo que yo había hecho. Desde que me acuerdo de mis pecados primeros hasta los últimos. Una lista interminable, hermanos. Era una lista interminable. Sí. Así como este siervo, Dios me perdonó. Así como este siervo que debía tanto y que no podía pagar en toda su vida con su trabajo, así también yo con mis obras, si yo desde ese momento que yo reconocí y que a través de mis obras yo quisiera ganarme la salvación, no hubiera podido porque no me alcanzaría mi tiempo de vida para poderme yo a cuentas con el Señor. Pero por su gracia, solo por gracia, por ese favor inmerecido, creí en Cristo Jesús por fe y Él me salvó. Y así no seamos malagradecidos con aquellos que nos ofenden, con aquellos que nos hacen algún daño, con algún mal con nosotros. Perdonémoslo, porque también el Señor nos pedirá cuentas de eso. Y pues se ha acabado la lección, pero dice la palabra de Dios que el Señor justifica a todos los que hacemos la voluntad de Dios, ¿verdad? No solamente a los oidores, sino a los que también ponen por obra su palabra. Y en esta hora no quisieran poner por obra la palabra de Dios. Lo que hemos aprendido, que el Señor nos perdone, ¿sí? Y que si alguien tiene algo en contra de su hermano, pedirle perdón. Si quiere ponerse de pie, hermano, por favor, pónganse de pie. Vamos a hacer lo siguiente: si alguien en su corazón está acercarse a un hermano, a lo mejor no le hizo nada, ¿sí? A lo mejor no lo ofendió, no le hizo nada a usted, y simplemente quiere acercarse a darle un abrazo a su hermano, a su hermana, de todo corazón, y decirle: hermano, hermana, a lo mejor tal vez algún día yo te ofendí con mis actitudes, con algún gesto, alguna expresión que no me di cuenta y dije una palabra. Yo voy a entonar 3 coros, y cuando yo esté entonando esos coros, ustedes pueden acercarse a sus hermanos y ofrecerle, darle un abrazo y decirle: perdóname, hermano, si algún día te ofendí.